Para nosotros es motivo no solamente de alegría, sino también es motivo de orgullo tener presente a tan dignas personalidades que han vivido momentos álgidos en nuestro Camiri. Quiero dar la más cordial bienvenida también a compatriotas que han estado, ya como es el doctor Rodas Plata y acá nuestro amigo, ya que son excombatientes de la guerra de guerrillas, ya. Después a toda el personal representante de la distrital de Camiri, muy bienvenida, a nuestra distinguida dama que está con nosotros en el observatorio, Karen Bachtel, nuestro amigo y servidor de ustedes, director del museo, el ingeniero Fernando Jiménez. Entonces vamos a hacer dos conferencias, ¿ya? La primera la va a dictar el doctor Gary Prado, ¿ya? Vamos a ceder los micrófonos a él, ¿ya? Y vamos a disfrutar verdaderamente de lo que ha sido nuestra historia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la bienvenida, por la acogida. En realidad, quien les habla no tiene mucho mérito para estar acá, porque hoy soy un simple vocero, un vocero de la persona que hubiera tenido que dar esta disertación, que fue mi señor padre. Hoy se cumplen 5 meses de su partida y lo que yo voy a hacer es transmitirles esta presentación que tantas veces él había expuesto ante distintos auditorios y que de alguna manera resume lo que ocurrió en 1967 en el sudeste boliviano. Es parte, esta exposición, del libro que está en esa diapositiva, que es de autoría de mi padre y que se editó muchas veces en Bolivia y en el exterior. Entonces, es considerado uno de los trabajos de análisis del fenómeno de la guerrilla de 1967, uno de los trabajos más serios, porque fue ecuánime, tanto en observar la conducta de los guerrilleros como la reacción del Estado boliviano a través de las Fuerzas Armadas y de su gobierno, sin denostar al adversario ni glorificar a las Fuerzas Armadas, porque se cometieron errores que sin duda costaron vidas. Entonces, trató el general Prado de hacer un análisis ecuánime, equilibrado, y ha sido reconocido por muchas personas vinculadas de alguna manera con este fenómeno guerrillero como un producto elaborado con la ecuanimidad a que me refiero. Puede cambiar. El primer elemento que se considera en el libro y en el análisis de mi padre son los antecedentes del foco guerrillero. Como en el ambiente internacional, al iniciar la 1959, se caracteriza por el triunfo de la Revolución Cubana. Después de 2 años y medio de estar combatiendo en las sierras de la isla cubana, Sierra Maestra y otras pequeñas serranías, el grupo guerrillero llamado M26, en homenaje al 26 de julio, que fue cuando Fidel Castro intentó asaltar un cuartel militar, el cuartel Moncada, esta guerrilla, el 1 de enero de 1959, derrota al ejército de Fulgencio Batista, un dictador caribeño, y logra imponer un gobierno revolucionario en Cuba. Ese triunfo llenó de satisfacción a muchos latinoamericanos porque era una guerrilla conducida por jóvenes no militares que derrotaron a un ejército equipado por los Estados Unidos y que lograron devolverle la dignidad a la isla de Cuba, que se había convertido, y mucha gente lo decía así, en el prostíbulo de los Estados Unidos. Las industrias azucareras, manufactureras, etcétera, estaban en poder de empresas norteamericanas, las tierras estaban en poder de una minoría y era un país que necesitaba reformas para conducirse a una democracia. Entonces hubo alegría y regocijo internacional por el triunfo de la Revolución Cubana. Sigamos en lo anterior.
Sin embargo, la revolución tuvo una deriva socialista y en poco tiempo se proclamó como una guerrilla o como una revolución socialista. En abril de 1961, Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución y eso provocó que él financiara desde Cuba varios intentos guerrilleros en otros países, Panamá, Venezuela, Colombia, Honduras. Desde el gobierno cubano se entrenaba y se financiaba a los jóvenes de partidos de izquierda, básicamente comunistas, que quisieran realizar guerrillas en sus países. Y estos iban de fracaso en fracaso. Tan es así que en 1962 los Estados Unidos descubren que Cuba había cedido territorio a la Unión Soviética, el antípoda de los Estados Unidos en esa época, para colocar misiles estratégicos nucleares que podían destruir varias ciudades de los Estados Unidos. Cuando eso descubre Estados Unidos, inicia un bloqueo naval y obliga a los rusos a retirar sus misiles. Aparentemente hay un compromiso entre Kennedy, presidente de Estados Unidos, y Khrushchev, primer secretario del primer ministro, premier ruso o soviético, para no tocar los Estados Unidos Cuba y no interferir Cuba en los Estados Unidos. Hay ese compromiso, pero Cuba sigue alimentando movimientos guerrilleros y eso provoca que sea expulsada la República de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Perdón, siga. En esas sanciones que le impone la OEA están precisamente sanciones económicas que provocaron más adelante serias dificultades para el gobierno de Cuba. En el ambiente interno, en Bolivia, el MNR había gobernado ininterrumpidamente desde 1952 al 64. El doctor Víctor Paz Estenssoro, que lideró el primer gobierno revolucionario, cedió después el espacio al doctor Siles, que fue el segundo presidente del MNR, ese sí elegido por voto universal, y en 1960 Víctor Paz, rompiendo una escala de prelación en el MNR y haciendo a un lado a Walter Guevara, se hizo elegir presidente de nuevo. Y en 1964 hizo reformar la Constitución para volver a elegirse, algo que estamos conociendo en los últimos años en Bolivia también. El doctor Paz se hizo reelegir en 1964, en agosto, pero en noviembre su propio vicepresidente, el general Barrientos, protagonizó un golpe de Estado para derrocarlo. Ese gobierno que surge, el gobierno de la dictadura militar, es respaldado mayoritariamente por los otros políticos en Bolivia, por las organizaciones sindicales que se habían cansado del MNR. Y entonces esta dictadura convoca elecciones, el presidente Barrientos se postula y gana con el 66% de los votos, gana la elección en el año 1966. Entonces Bolivia tenía un gobierno constitucional con un amplio respaldo. Y hay una característica particular del general Barrientos, y es que el general Barrientos era un hombre que hablaba quechua, el lenguaje de la mayor parte de las comunidades indígenas bolivianas. Y era un hombre muy carismático y que paraba viajando por todo el país buscando apoyo y recibiendo apoyo de las comunidades campesinas que en aquel tiempo eran la mayoría de los bolivianos. Esto es un fenómeno, ahora el 70% de los bolivianos vivimos en zonas urbanas. Antes el 70% vivía en zonas rurales. Entonces obviamente Barrientos era un líder natural del campesinado boliviano. Y la situación económica no estaba mal. Los años de crisis económica que se habían generado por el ajuste de la revolución del 52 estaban siendo superados. Entonces había una situación económica, de estable para arriba, mejorando estaba la situación económica en Bolivia. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Gracias. Entonces Cuba, como se había constituido ya en una república socialista, empieza a ejercer un liderazgo con las fuerzas de izquierda y con las juventudes latinoamericanas. Fidel Castro, que tenía una capacidad impresionante de oratoria y de convencimiento, empieza a llamar a la isla a los líderes
de los partidos y de las juventudes socialistas, comunistas de América, para convencerlos de llevar una lucha muy agresiva contra el denominado imperialismo americano. Ellos tenían una concepción de realizar la revolución en todo el continente y empiezan a trabajar la idea de convertir a América del Sur en un nuevo Vietnam. ¿Por qué un nuevo Vietnam? Porque en ese país, en el Asia, se estaba desarrollando una guerra entre corrientes comunistas y corrientes capitalistas, y los Estados Unidos se habían metido ya a apoyar a los capitalistas en contra de los comunistas. Los comunistas eran respaldados por China y por la Unión Soviética, y los capitalistas por Estados Unidos. Y esa guerra estaba generando ya una tensión muy grande entre los dos bloques de poder de aquellos años. Entonces, los cubanos empiezan a seleccionar países para realizar su guerra de guerrillas en todo el continente. Antes de la guerrilla del Che en Bolivia, se había realizado y fracasado una guerrilla en el norte argentino. Se había realizado y fracasado una guerrilla en Perú, otra en Colombia y otra en Venezuela. Entonces, lo que ocurre en Bolivia no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia global del gobierno cubano. En lo que significa la reacción boliviana, el gobierno y las Fuerzas Armadas estaban en sintonía absoluta, porque el presidente Barrientos y el general Obando, que comandaba las Fuerzas Armadas, eran un binomio que trabajaba juntos. No había ningún tipo de susceptibilidad en el gobierno respecto de las Fuerzas Armadas. Coordinaban y estaban recibiendo ayuda norteamericana. Ya se habían firmado acuerdos con los Estados Unidos para que se empiecen a equipar regimientos militares bolivianos con equipo que los Estados Unidos había desechado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Bolivia había empezado a recibir, y cada año había un programa anual militar, un programa de ayuda militar, en el que los Estados Unidos cada año equipaba un regimiento boliviano. Y el primer regimiento que se equipa y que se instruye para la lucha contraguerrillera es un regimiento que está ubicado en Patacamaya, un regimiento que es el primer regimiento Ranger de Bolivia, ¿no es verdad? Entonces, eso se hace el año 65. Entonces, los Estados Unidos ya preveían que en Bolivia, como había ocurrido en los otros países, iban a haber intentos guerrilleros. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Los cubanos, Fidel Castro, el Che, después de que el Che estuvo en el África y fracasó en desarrollar una revolución en el Congo, una guerra de guerrillas y revolución en el Congo, decidieron venir a Bolivia. Ellos habían decidido que Bolivia sea un lugar de entrenamiento de sus fuerzas guerrilleras para generar columnas guerrilleras que partieran hacia los otros países a su vez generar otras guerras de guerrillas y más adelante revoluciones. Ese era el plan estratégico que tenían Fidel y Ernesto Guevara. La siguiente, por favor. Con ese documento, falsificando su identidad y cambiando su fisonomía, ingresa el Che Guevara a Bolivia. Esa es la fotografía de un pasaporte que, con el nombre de Ramón Benítez, él utiliza para ingresar a Bolivia. Nadie diría que ese personaje es el Che Guevara, pero así lo disfrazan los servicios de inteligencia cubana para que entre a Bolivia, donde ya habían habido una avanzada de cubanos que habían traído armas y que habían comprado lo que se llama la Casa Calamina, una quinta en las cercanías de acá de Camiri, donde ellos iban a instalar la primera base de sus campamentos guerrilleros. La siguiente, por favor. Esta era la organización que tenía la columna guerrillera. El comandante en jefe era Ernesto Guevara, lo seguían otros guerrilleros cubanos. Todos los primeros, Marcos, Rolando, Joaquín y Alejandro, son cubanos, gente que habían luchado con el Che en la Sierra Maestra, en la guerrilla en Cuba. Y el Inti Peredo es el primer boliviano, el jefe de finanzas, era un joven de la Juventud Comunista de Bolivia. Moro, otro cubano, y el jefe de abastecimiento era Ñato, otro boliviano. Entonces fíjense ustedes que el mando central de la guerrilla estaba en manos de los cubanos, pero se suponía que era una guerrilla para llevar Bolivia al socialismo. Entonces, el mando de una guerrilla para llevar Bolivia al socialismo estaba en manos de cubanos. La siguiente, por favor.
El lugar que ellos escogen para operar es escogido en realidad luego de una disputa entre cubanos y el francés Regis Debray, que fue famoso por haber sido juzgado en esta ciudad. Si fijamos las distancias del lugar donde ellos operaron, la zona de operaciones de la guerrilla, con relación a los países vecinos, tenemos que Argentina, hacia Yacuiba, estaba a 330 kilómetros, a Puerto Suárez, Brasil, 625, al Paraguay a 210 kilómetros, al Perú a 650 y a Chile a 650. O sea, el centro de operaciones de donde se iban a formar las columnas guerrilleras para marchar después a generar guerrillas en sus propios países estaba a distancias enormes de las fronteras de los otros países. Es una concepción estratégica un poco alocada, por decirlo de una manera diplomática. Lo mismo ocurre con las distancias a las principales capitales bolivianas. A Santa Cruz estaban a 200 kilómetros, a Cochabamba 375, a La Paz a 600 kilómetros, el centro político del país, a Sucre a 150 y a Catavi, siglo XX, que eran los lugares donde había mayor radicalidad política contra el gobierno de parte de los mineros, estaban a 375 kilómetros. Las columnas guerrilleras no se mueven en auto, no se mueven en moto, se mueven a pie. Entonces, fíjense las distancias que se planteaba el foco guerrillero para tener contacto con los lugares neurálgicos de la política, de la economía o de la sociedad en Bolivia. La siguiente, por favor. A fines de 1966, cuando ya el Che está en esta zona, en la zona de Casa Calamina, se reúne el Che Guevara con Mario Monge, el primer secretario del Partido Comunista de Bolivia. Y ahí le informa a Mario Monge, a quien le habían hecho creer que el Che pasaba por Bolivia para ir a hacer guerrilla en Argentina, le informa que en realidad la guerrilla se va a hacer en Bolivia y que el Che es el comandante y le pide que incorpore al Partido Comunista a la lucha guerrillera. Mario Monge le reclama el liderazgo político y la subordinación de lo militar a lo político en esa guerrilla que se estaba iniciando en Bolivia. El Che no acepta, al final hay un rompimiento. Ya habían jóvenes de la Juventud Comunista en la columna guerrillera del Che, habíamos señalado hace un momento a Inti y a Ñato, y entonces Mario Monge abandona el campamento guerrillero en los primeros días de enero del 67 y el Che se queda sin respaldo político fuera del foco guerrillero, fuera del lugar donde instala su primer campamento. Rompe con el Partido Comunista Boliviano. Y eso a la larga viene a convertirse en un error político y de conducción estratégico-militar muy grave para él. La siguiente, por favor. Esas palabras que están en azul son las que Mario Monge les dice a los jóvenes de la Juventud Comunista que decidieron quedarse con el Che Guevara a combatir en la guerrilla, ¿no? O sea, cuando el pueblo sepa que esta guerrilla está dirigida por un extranjero, le volverá la espalda, le negará su apoyo. Estoy seguro que fracasará porque no la dirigirá un boliviano, sino un extranjero. Ustedes morirán muy heroicamente, pero no tienen perspectivas de triunfo. Eso les dice Mario Monge a los guerrilleros de la Juventud Comunista Boliviana. Siguiente. Como apoyo de una división que había tenido el Partido Comunista de Bolivia, en lo que se llamó el Partido Comunista Marxista-Leninista de orientación maoísta, le llegan al Che unos refuerzos que trae Moisés Guevara y una militante de la Juventud Comunista de Bolivia, jovencita en ese tiempo, Loyola Guzmán, que se convertía en el enlace urbano de la guerrilla. Ambos están con Guevara y el dirigente sindical Moisés Guevara le compromete al Che reclutar más gente de las minas. Les había dicho hace un momento que en las minas de estaño bolivianas había un mayor nivel de radicalidad y de conciencia revolucionaria y por lo tanto era posible pretender que hayan guerrilleros, potenciales guerrilleros allí. Guevara le compromete al Che reclutar. Pero esos 8 con los que regresa resultan inútiles y desertores. O sea, la gente que trae en realidad no quería estar en la guerrilla. La siguiente. Las primeras acciones militares, sin que esté listo su campamento base, que fue allanado por las fuerzas militares y policiales, y le descubrieron fotografías, armas, remedios, municiones, etcétera.
el Che decide emboscar a una patrulla militar que los estaba buscando en la zona. Y en Yancahuazú, el 23 de marzo del 67, se da la primera emboscada. No es un combate propiamente, es una emboscada. La columna militar está caminando por las sendas del monte en búsqueda de los guerrilleros se apostan, les disparan y matan. Y ahí muere el primer oficial boliviano, Rubén Amézaga Faure. Es el primer subteniente boliviano que ofrenda su vida en esta lucha contra la guerrilla. A los pocos días se da otra emboscada en Iripití, y esta es una emboscada peor todavía porque la columna militar está avanzando, los guerrilleros les disparan, la columna retrocede naturalmente para protegerse, y cuando vuelven a ingresar para intentar recoger los cuerpos de los muertos, los guerrilleros siguen apostados ahí y dan de baja a más militares bolivianos. Eso demuestra dos cosas. Primero, que la zona de operaciones que había escogido la guerrilla estaba aislada. Segundo, que las tropas bolivianas no sabían combatir cuando habían este tipo de emboscadas. Nuestros soldados seguían recibiendo el entrenamiento que habían recibido los soldados que fueron a la guerra del Chaco, donde no había guerra de guerrillas, era una guerra convencional. Entonces, había muchas dificultades para conducir efectivamente a las tropas militares al combate a la guerrilla. Y lo que no se estaba haciendo es lo que se recomienda en el combate a la guerrilla, la búsqueda y destrucción del foco guerrillero. Siguiente, por favor. Si ustedes se fijan en ese rectángulo rojo, es el área de operaciones, los lugares por donde se desarrolla la guerrilla en los 6-7 meses que tiene de duración, desde marzo hasta noviembre del 67. Es un área de 40.000 kilómetros cuadrados. Representa el 4% del territorio boliviano. Es una zona poco poblada y sin mayor infraestructura. Está alejada de los centros urbanos, no tiene recursos naturales aprovechables y ni siquiera habían buenos mapas para poder guiarse uno cuando estaba deambulando por ello. No había GPS que tenemos hoy día, no había internet y, por supuesto, habían lo que se llaman cartas militares, que eran planos que hacía el Instituto Geográfico Militar de la zona, donde le describía uno la topografía, las altitudes, etcétera, pero esa zona ni siquiera había sido cartografiada por el Instituto Geográfico Militar. Entonces era una zona muy difícil para operar, tanto para los guerrilleros como para las Fuerzas Armadas. Pero, si ustedes se fijan, en esa zona despoblada, alejada de todo centro político, neurálgico, económico, la guerrilla no tenía ninguna posibilidad de crecer, porque las guerrillas crecen en la medida en que tienen poblaciones que se van sumando a la guerrilla. Y la retaguardia de las guerrillas, los lugares a donde no llegan las Fuerzas Armadas a combatirlos, son lugares donde las guerrillas arman granjas para proveerse de alimentos, lugares de costura para hacer su ropa de los guerrilleros, zapatería, enfermerías o pequeños hospitales para atender a sus heridos, lugares donde tienen comunicación, inclusive lugares donde se generan periódicos. ¿No es verdad? En aquel tiempo la comunicación era por periódico, o se puede emplazar una radio para emitir comunicación a la población. La guerrilla del Che, cuando decide él entrar en combate en marzo del año 67, no tenía esa retaguardia ni ninguna de esas condiciones. Entonces aquí hay algo que está mal. El Che había escrito un pequeño libro llamado Guerra de Guerrillas, un método, donde trataba de generar un manual para que los frentes juveniles, políticos de izquierda en toda Latinoamérica organizaran guerrillas. Lo que está escrito en ese manual, el Che no lo cumplió. Lo que él mismo había escrito cuando llega a Bolivia. Es probable que él hubiera subestimado la capacidad militar de las Fuerzas Armadas y sobreestimado su propia capacidad militar. La siguiente, por favor. Bueno, esos son los límites de la zona guerrillera. Al norte está la carretera Santa Cruz-Mataral, al este el ferrocarril Santa Cruz-San Antonio de Parapetí, al sur el río Parapetí y al oeste el río Misque, el Grande y Acero, que vienen a ser los tres ríos que después comentaremos cómo se atravesaron. Siguiente. Ese es un detalle de lazo que se llama, que dibuja los lugares de estos límites. La siguiente. Bueno, esa es una
una descripción que hace el Che de lo que ocurría durante la guerrilla, la podemos pasar. Bueno, ¿cuáles son las principales acciones de la guerrilla? La emboscada en Ñancahuazú el 23 de marzo, sorprenden a una patrulla, matan 7 soldados y oficiales, se inician las autoridades y en ese momento no se sabía quién era la guerrilla, porque era desconocida, pero tiene un gran efecto propagandístico que haya guerrilla. Inclusive, políticos como Víctor Paz Estenssoro, que había sido defenestrado del poder 2 años antes, expresaron apoyo a la guerrilla, porque obviamente no lo querían a Barrientos. Y algunos que otros sectores de la izquierda, sin saber que era el Che Guevara todavía, expresaban apoyo a la guerrilla que se estaba desarrollando en el sudeste boliviano. La siguiente. Esa es una fotografía del río Ñancahuazú, cerca del campamento base. La siguiente. La siguiente emboscada es Iripití, el 10 de abril. La patrulla reforzada es emboscada. Y es lo que les decía, que cuando acuden a auxiliarlos, también los dan de baja a los siguientes soldados. La siguiente. Ahora vamos a hablar de las operaciones del ejército. El ejército había recibido información de un grupo de barbudos que se movía en la laguna Tatarenda, ¿no? En Tatarenda habían visto a unos jóvenes que se sacaron su ropa como militar, se habían metido a la laguna a bañarse, inclusive los pobladores les habían dado de comer, habían hecho compras, y a través de la investigación criminal, había en esa época una instancia que se llamaba la DIC, la Dirección de Investigación Criminal, que es como la FELC de hoy día, se informó que había un movimiento de gente rara. Y el vecino de la quinta que compraron donde estaba la casa de Calamina pensaba que eran pichicateros que estaban haciendo cocaína. Entonces se mandó una patrulla y se tomó el campamento. Se encontró el campamento vacío, el Che había salido a hacer un recorrido con sus hombres y los que se quedaron a cargo cuando vieron venir a la policía y al ejército se retiraron. Entonces el primer campamento del Che cayó con un montón de información y armamento, como les había dicho. Y también cayó un desertor, Chingolo, que no lo había visto al Che, era de los hombres que le trajo Guevara, pero que hablaba de que habían extranjeros en esta guerrilla. Entonces eso iba alertando a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. La siguiente. Cuando ingresa en el primer trimestre del año 67 Regis Debray, que era un analista francés que se las daba de periodista y que había venido a hacer un análisis de las zonas donde podía emplazarse la guerrilla, él ingresa junto con Ciro Bustos, que es un fotoperiodista argentino, pero que en realidad venía para formar una columna guerrillera en la Argentina y con la que fue conocida como Tania la guerrillera. Ingresan al campamento a encontrarse con el Che y el Che decide sacarlos porque Debray no quería quedarse a combatir, Bustos iba a ir a la Argentina y Tania iba a trabajar en los enlaces con el exterior. Y se van hasta Muyupampa, la guerrilla, a pie. Y allá los dejan, cerca de la población, los dejan y ellos se regresan. Y el Che le deja a la mitad de su guerrilla, le deja la posibilidad de reencontrarse unos días después y nunca más se encuentran. Cometen un gravísimo error de conducción de no fijar un punto de reunión en caso de que no se encontraran en el lugar y la hora señalados. Esas dos fracciones de la guerrilla nunca más se encuentran. Pero lo que ocurre es que este joven Debray, rubio, blancón, francés, y el pelao Ciro Bustos, son inmediatamente aprehendidos por la policía y conducidos aquí a Camiri, donde se inicia su interrogatorio, y ellos son los que delatan que el Che Guevara está en Bolivia. Pero el ejército no lo hace público, se callan, ¿no? Simplemente los detienen a estos e inician la fase sumarial. En esa época había sumario y plenario en los juicios para juzgarlos por delitos de guerra. Ya les van a hablar del juicio acá los señores periodistas que estuvieron cubriéndolo. Pero lo importante es que caen estos dos y ellos son los que delatan a las Fuerzas Armadas la presencia del Che en Bolivia. Debray con la excusa de que él era periodista y que quería entrevistar al Che Guevara. La siguiente. Esa es una fotografía que muestra a los guerrilleros acá en la zona dándose una pequeña comida.
Siguiente. En el diario del Che del mes de abril, después de que ha hecho las 2 emboscadas, dice que el aislamiento de su guerrilla sigue siendo total, las enfermedades han minado la salud de algunos compañeros, obligándolos a dividir fuerzas, lo que nos ha quitado de efectividad. Todavía no hemos podido hacer contacto con Joaquín, esa mitad de la guerrilla que él no volvió a encontrar nunca más. La base campesina sigue sin desarrollarse, aunque parece que mediante el terror planificado logramos la neutralidad de los más. El apoyo vendrá después. No se ha producido una sola incorporación y aparte de los muertos, hemos tenido la baja del loro, desaparecido luego de la acción de Taperillas. ¿Qué está diciendo ahí el Che? Que desde que inicia operaciones en marzo hasta abril no ha tenido capacidad de incorporar a nadie a la guerrilla y más bien ha perdido a un hombre, el loro, que estuvo aquí en el hospital de Camiri y desapareció. Hay muchas versiones sobre lo que ocurrió con el loro, pero era uno de los cuadros bolivianos más importantes de la guerrilla y desapareció. En este combate de Morocco, el 30 de julio del 67, la compañía Trinidad, al mando del capitán Rico Toro, le asesta un golpe duro a la guerrilla y logra tomar parte del equipo y armamento de la guerrilla. La siguiente. En el mes de junio el Che escribe: sigue la falta total de contactos lo que nos reduce, ahora a los 24 hombres que somos, con pombo herido y la movilidad reducida. Sigue sintiéndose la falta de incorporación campesina. En un círculo vicioso, para lograr esa incorporación necesitamos ejercer nuestra acción permanente en un territorio poblado y para ello necesitamos más hombres. Estaba dando vueltas en su propia teoría. Nuestra tarea más urgente es restablecer el contacto con La Paz y reabastecernos de equipo militar y médico y lograr la incorporación de unos 50 a 100 hombres. 3 meses de guerrilla y no se le había incorporado a nadie. La siguiente, por favor. Este es el único momento en que la guerrilla provocó, no vamos a decir pánico, pero una sensación de agresión. Por la necesidad de medicamentos, sobre todo para el asma del Che, se aventuran a ingresar al pueblo de Samaipata. Samaipata no es lo que era hoy, o sea, no es hoy, es hoy mucho más grande de lo que era entonces era un villorio Samaipata. Pero entra un grupo de guerrilleros a asaltar una farmacia y una tienda, matan a un oficial que estaba ahí en un puesto adelantado y se vuelven a meter al monte. Entonces el ejército empieza a buscarlos por la zona. Pero es la única incursión que hacen a una población más o menos importante, Samaipata. La única en todos los meses de la guerrilla. Cuando la teoría del propio Che y la práctica de las guerrillas es hacer estas incursiones permanentemente y tener a las Fuerzas Armadas en la obligación de dividir sus fuerzas para proteger todas las poblaciones. Esta es la única que hacen en todo el tiempo la guerrilla. Siguiente. ¿Qué dice en su resumen del mes de julio, el siguiente mes, el Che? Sigue la falta de contacto, sigue sintiéndose la falta de incorporación campesina, la moral y experiencia de la lucha aumenta en cada combate, quedan flojos como Camba y Chapaco, 2 bolivianos que estaban en la guerrilla, el ejército sigue sin dar pie con bola, pero hay unidades que parecen más combativas, aquí nos vamos a referir a quiénes eran, y las tareas más urgentes son restablecer los contactos, incorporar combatientes y lograr medicina. Fíjense que es una constante lo que él va escribiendo en su diario. No hay incorporación, necesitamos a los campesinos, necesitamos más medicinas, medicamentos, necesitamos equipo militar. O sea, la guerrilla está degradándose cada vez más. La siguiente. Otras operaciones del Ejército Nacional. Como les había dicho, la guerrilla se divide en 2 columnas, una que manejaba el Che y otra que manejaba otro cubano llamado Joaquín. En esta segunda columna guerrillera estaba Tania, que no quiso quedarse con Regis Debray y Ciro Bustos en Muyupampa. Entonces, Tania era la única mujer de la guerrilla y estaban deambulando sin encontrarse nunca más con el Che. Inclusive llegan a haber momentos en que están a pocos metros de distancia, pero no se encuentran. Y un campesino recibe a un guerrillero que le pide y le paga porque les diga por dónde vadear el río Grande, creo que es el río, sí, el río Grande. Y este muchacho, el campesino, manda a su hijo a buscar a una unidad militar que estaba ahí cerca para avisarles que al día siguiente va a hacer cruzar a los guerrilleros por el vado del Yeso.
Entonces, el comando militar, en ese momento el capitán Mario Vargas Salinas, organiza lo que hacían los guerrilleros, una emboscada, y coloca a sus hombres en puestos clave del vado, y cuando la mitad de la guerrilla está ya pasando el vado, abren fuego y eliminan prácticamente a toda la columna. 2 que no estaban en el río en el momento son capturados, uno ofrece resistencia y lo dan de baja. Ese es un golpe muy duro para la guerrilla. La mitad de sus hombres prácticamente cae en una sola acción militar, ¿no? El siguiente. Era el río Masicurí, perdón, no era el río Grande. La siguiente. Ahí está el presidente Barrientos con el capitán Mario Vargas, que había conducido la operación. Él llega a la zona de Valle Grande, ya los guerrilleros habían salido de la zona de jurisdicción de la 4ª División de Camiri y estaban en la zona de jurisdicción de la 8ª División, que se había trasladado su puesto de comando a Valle Grande. Entonces el presidente llega a Valle Grande a felicitar a las tropas que habían dado ese golpe certero a la guerrilla. La siguiente. Miren el resumen del mes de agosto. Fue sin lugar a dudas el mes más malo que hemos tenido en lo que va de guerra. La pérdida de todas las cuevas con sus documentos y medicamentos fue un golpe duro, sobre todo psicológico. La falta de contacto con el exterior y con Joaquín y el hecho de que prisioneros hechos a este hayan hablado también desmoralizó un poco a la tropa. Las características más importantes: seguimos sin contacto de ninguna especie y sin razonable esperanza de establecerlo en fecha próxima. Seguimos sin incorporación campesina, cosa lógica además si se tiene en cuenta el poco trato que hemos tenido con estos en los últimos tiempos. Hay un decaimiento, espero que momentáneo, de la moral combativa. Fíjense que en estos resúmenes mensuales que están insertos en su diario, se va mostrando un decaimiento total de la moral combativa de la guerrilla. La siguiente. Después de la emboscada que le hacen al grupo de Joaquín, cuando queda el grupo del Che, el Che ingresa con toda su tropa a La Higuera, en la provincia de Valle Grande, que era un caserío, habría unas 50 personas que vivían en La Higuera, 50, 70 personas. Y el Che ingresa, da una charla a los campesinos, pretende lograr incorporaciones, compra alimentos y a plena luz del día decide salir de La Higuera. Obviamente, gente de La Higuera le informa a una unidad militar que estaba en Pucará, que estaban ahí, en Abra del Picacho, pero que estaba esta unidad militar, le informan que estaban los guerrilleros. Y el subteniente Eduardo Galindo, que estaba ya hace tiempo en la zona de operaciones tratando de evitar que los guerrilleros lleguen otra vez al norte, hacia Samaipata, etcétera, monta otra emboscada. Y en esa emboscada el ejército da de baja a Coco Peredo, hermano de Inti, otro de los jóvenes bolivianos que se había incorporado a la guerrilla, y a otros 2 cubanos, hiere a otro, y de esa columna se escapa uno que se llamaba el Camba, y a quien el Che, hemos visto un poquito atrás, lo tenía señalado como un flojo, ¿no es verdad? Bueno, el Camba se escapa de la guerrilla. Siguiente. Esa es la compañía Galindo en la fotografía transportando los cuerpos de la vanguardia guerrillera. Entonces Coco, Julio y Miguel son los que mueren en ese combate que el ejército le gana a la guerrilla. Siguiente. Aquí un helicóptero que transportaba normalmente equipo aterriza en el Río Grande y están ahí los comandantes de la división, del regimiento y de la compañía B buscando cerrarle el paso a la guerrilla como les había dicho antes. La siguiente. Esa es la compañía de mi padre, el más alto ese era él y sus soldados. Miren la diferencia, el soldado boliviano eran chiquitingos los soldaditos de nuestra época, ¿no es verdad? Siguiente. El combate del Churo. De ese combate en La Higuera, que es un pueblo que está a una determinada altitud, los guerrilleros huyen hacia unas quebradas y se meten a esta quebrada que se llama el Churo. Un campesino que tenía en esa quebrada un sembradío de papa vuelve a La Higuera, donde ya había llegado la compañía de fuerzas especiales, los Rangers, que estaba comandando mi padre, y le informa que la noche anterior los perros habían estado latiendo. En el campo dicen latir, ¿no? Cuando los perros ladran, estaban latiendo toda la noche, que él había visto sombras moviéndose dentro de la quebrada. Entonces, estas secciones bajan hacia la quebrada, eran 3 quebradas
contra el gran cerro, digamos, donde está el camino de herradura que une Pucará con la Higuera, eran 3 quebradas, la Tusca, San Antonio y el Churo. Se hace rastrillaje en las 2 primeras y no encuentran a nada. Y en la tercera, cuando están ingresando los soldados a hacer el rastrillaje, los guerrilleros los dan de baja. Entonces ahí se inicia el combate. Es un combate con mortero, con ametralladoras, etcétera, y se dan de baja varios guerrilleros, pero por una salida, una especie de chimenea que tenía la quebrada, 2 guerrilleros estaban intentando salir y ahí estaban 2 soldados apostados que eran la seguridad del puesto de comando de mi padre. Y entre ellos estaba el Che. Y tras que los soldados los intiman a rendirse, el Che les dice: no me maten, soy el Che. Valgo más para ustedes vivo que muerto. Fíjense que el Che, Fidel, Evo Morales y otros más siempre gritan patria o muerte. A la hora de la verdad, el ser humano tiene nomás el instinto de supervivencia. Y el Che les dice: no me maten. El que proclamaba patria o muerte, ¿no es verdad? No me maten. Entonces cae prisionero, tenía una pequeña herida en el tobillo, su pistola no tenía caserina y su carabina había sido perforada por una ametralladora .50 que tenía la unidad de mi padre y que había disparado contra ellos en la quebrada. Entonces estaba prácticamente sin armas y con una leve herida. Mucha gente le ha preguntado a mi padre, y él me lo contaba siempre, que le preguntaban qué sintió al verse frente al Che. ¿Por qué? Porque tenemos la manía de ver al Che con la imagen que se ha construido después de su muerte, de pensar que el Che era ese hombre pintudo, con una barba pelirroja, grande para su época también, y que intimidaba con su presencia. Pero la realidad, y lo que me cuenta mi padre, y lo contó en muchas ocasiones, es que lo que él vio es como a un pordiosero, un hombre que daba pena. Para empezar, su camisa no tenía botones, no usaba botas, ya no tenía botas, usaba unas suelas de cuero a guisa de zapatos, desarmado, y además de un morral donde llevaba documentos, fotografías y algo de dinero, tenía una ollita tiznada, de estas ollas que se utilizan para cocinar a leña, y dentro de esa olla 3 huevos duros. Y eso era lo que él cuidaba, su comida, o sea, lo poco de comida que tenía. Entonces, no es que era un Che impresionante e impactante, era un Che que daba pena. Es como, van a disculpar la similitud que puedo hacerle, pero es como cuando vemos a esos pitilleros de canal, sucio, desgreñado, flaco, ya con un color de enfermos. Eso era el Che Guevara, cuando mi padre se topa con él después del combate de la Higuera. Sigamos a la siguiente. Esas son escenas donde está capturado el Camba, que había desertado días antes, mi padre y el general López Leitón, que era capitán también, interrogándolo. La siguiente, por favor. La muerte del Che Guevara. Entonces, el Che cae como a las 5 de la tarde del 8 de octubre. El combate sigue y ya había posibilidad de que entre militares se causen lesiones, y mi padre decide replegar su tropa y llevarse sus muertos, los heridos y sus prisioneros, que eran 2, el Che y Willy, hasta la Higuera. Entonces se van en una procesión larga, muchos campesinos bajan de ese camino de herradura que les decía que está en la altura, bajan para ayudar a los militares a cargar muertos, heridos, etc. Y llegan a la Higuera, y en una escuelita que era una mediagüita con techo de paja, que tenía 2 aulas, ponen a los 2 guerrilleros, a Che en una y a Willy, que era un minero boliviano, en otra. Y mi padre reporta que tiene prisionero al Che Guevara. Al principio no le creen, al final confirma que sí, que es el Che Guevara, y al día siguiente llega el comandante de la división, en ese momento ya la 8ª división, era su zona de operaciones, y un agente de la CIA que decía conocer al Che Guevara, un cubano. Llegan, lo interrogan, etcétera, y el coronel Centeno, el comandante de la división, le dice a mi padre: vamos hacia el lugar donde fue el combate. Van, le informa cómo fue el combate, cómo fue la operación, porque el general Centeno tenía que rendir su informe también al alto mando, y después de ello viene una estafeta desde la Higuera y le dice al coronel Centeno, era coronel entonces, que lo llamaban desde La Paz por radio.
Entonces el coronel se retira y mi padre sigue con una operación que se había planificado para buscar al resto de los guerrilleros. Habían como 11 o 12 guerrilleros más en la zona. Entonces vuelven a ingresar a las quebradas y ahí dan de baja a otros 2 guerrilleros que ofrecieron resistencia, y cuando retornan al mediodía se encuentran con que el Che ya había sido ejecutado. La noche del 8 de octubre en La Paz, el presidente Barrientos, el general Obando, que era el comandante de las Fuerzas Armadas, y el general Torres, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, se reunieron y decidieron qué hacer con el Che Guevara prisionero. Aquí hay que ponernos en contexto. Los guerrilleros en ese entonces no estaban protegidos por la Convención de Viena que regula el trato a prisioneros de guerra. No se los reconocía a los guerrilleros como una fuerza regular de combate. Entre ejércitos están obligados a respetar a sus prisioneros, a preservarles la vida, a darles por lo menos una comida al día, etc. Pero los guerrilleros no estaban protegidos por ninguna convención. Segundo, el Che había provocado con su aventura la muerte de a ese momento, cerca de 40 soldados y guías civiles. Tercero, en Camiri se estaba desarrollando el juicio a Regis Debray. Y Regis Debray estaba utilizando su juicio para convertir a su juicio en una causa célebre. Había cobertura internacional. Entonces, si el Che era juzgado, la cobertura iba a ser mucho más grande y el juicio iba a tener muchos más ribetes de escándalo del que tenía el proceso a Debray. Entonces, para el alto mando militar, juzgar al Che no era una opción. Pero además, si lo juzgaban, tenían que condenarlo, era obvio, no había forma de que el hombre salga absuelto. Lo iban a condenar a la pena máxima, que en Bolivia eran 30 años. Y si lo condenaban, ¿dónde lo guardaban? Regis Debray terminó en una celda aquí, en el casino militar, hoy día la hemos visitado. Pero al Che no lo podían tener ahí. Al Che tenían que tenerlo en una cárcel de máxima seguridad que en Bolivia no existían. No había Chonchocoro, el Panóptico de San Pedro era lo único que había, digamos. Pero no era una cárcel de máxima seguridad. Entonces, todas esas consideraciones hicieron estos 3 generales y al final decidieron que era mejor ejecutarlo. Al día siguiente, como les digo, el coronel Centeno estaba con mi padre en la zona donde había sido el combate del día anterior, lo mandan llamar y le transmiten la orden: ejecuten a los 2 prisioneros. El coronel Centeno había llamado a los suboficiales y sargentos pidiendo 2 voluntarios para ejecutar a los guerrilleros. Llamó en círculo mar a los suboficiales y sargentos y pidió 2 voluntarios. Todos se ofrecieron. Era obvio que todos quisieran cumplir con esa misión porque muchos soldados y camaradas habían muerto por culpa de este hombre y de su guerrilla. Entonces Centeno al azar escogió a 2, al suboficial Huanca y al suboficial Terán, y ordenó que se les entregue fusiles ametralladoras automáticos, los M2, y que ingresen a las salas donde estaban y ejecuten a los prisioneros disparando de la cabeza para abajo. Esa fue la orden que se ejecutó. Se han hecho novelas, películas sobre apunte bien, usted va a matar a un hombre, no tenga miedo. Terán, a quien conocí y me relató, dice que no hubo diálogo. Entró, el Che se paró, le disparó y murió. Listo. Con Willy ocurrió exactamente lo mismo. Pero la construcción del mito, que comienza a partir de ese día en que ejecutan al Che Guevara, hace ver que el Che se había enfrentado a su ejecutor, etc. ¿No? Hace ya una novela con relación a esto. Sigamos. Ahí hay fotografías del cadáver del Che en el patín del helicóptero y el general Obando, que era el comandante de las Fuerzas Armadas, que llega a Valle Grande. La siguiente. El presidente Barrientos vino también, o fue a Valle Grande, y ahí está mi padre recibiendo la felicitación del presidente. La siguiente. Las repercusiones. En el nivel internacional, la teoría del foco, que era la teoría que el Che y Fidel habían creado de que una guerra o una revolución puede iniciarse por un foco guerrillero que genere las condiciones subjetivas para lograr una revolución socialista triunfadora, con esta guerrilla cae. También la guerrilla urbana viene a ser la forma alternativa de guerrilla que se plantea. En el nivel nacional, en el plano militar, hay un triunfo de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas a las que siempre se le ha endilgado que perdieron todas las guerras en las que
estuvimos empeñados. Tienen aquí una inobjetable victoria sobre un grupo invasor extranjero, y en el plano político-social, en ese momento, el presidente Barrientos es respaldado mayoritariamente por el combate a la guerrilla. La siguiente. Algunas aclaraciones que hay que hacer. Mucha gente escribió después que fueron miles de soldados que se empeñaron para combatir contra 50 guerrilleros. El total de efectivos escalonados, no juntos, que combatió a la guerrilla no suma más de 2.000. Los mecanismos de inteligencia, la mayor parte de la inteligencia era inteligencia humana, que los encargados de las unidades de inteligencia de las secciones de inteligencia de las dos divisiones, fueron generando con soldados vestidos de paisano que se metían en las zonas campesinas y trataban de buscar información. Y por el sistema político de corregidores y de alcaldes que transmitían información a las Fuerzas Armadas. Aquello de que la CIA, que ya tenían satélites y de que les daban información al ejército boliviano, es pura fantasía. El armamento empleado, como les digo, la mayor parte del armamento que emplearon los soldados que combatieron a la guerrilla en la primera etapa estaba constituido por fusiles Mauser de la Segunda Guerra, de la Guerra del Chaco. Estaba constituido por algunas pequeñas unidades que tenían fusiles del programa de ayuda militar que les he referido. Solamente la última etapa, cuando entra el Ranger, es que se tienen armas automáticas, morteros, etcétera, y soldados entrenados a utilizar efectivamente su material, su equipo de guerra. Hasta antes realmente fue heroica la acción de las Fuerzas Armadas en la primera etapa. Toda la etapa que está bajo la jurisdicción de la 4ª División fue una etapa muy heroica de las Fuerzas Armadas porque estaban muy mal equipadas, muy mal entrenadas, pero aún así combatieron a la guerrilla. Con relación a los abastecimientos, eso fue siempre un problema. Mi padre decía que en algunos casinos militares se consumía la ración seca que habían donado los Estados Unidos, mientras en la zona de operaciones tenían que cargar con su medio turril cortado, con sus quintales de arroz, con su charque para hacerse comida. O sea, el abastecimiento fue un serio problema para las tropas militares. Los transportes lo mismo, además porque en la zona no había mucho camino que utilizar, los transportes eran pocos y deficientes. Las comunicaciones también tenían muchos defectos, habían radios de corto alcance que tenían que repetir los mensajes hasta llegar a los comandos de unidades y de ahí al alto mando nacional. La intervención extranjera, como se ha dicho, desde abril del año 67, un grupo de boinas verdes, expertos en jungla y en lucha contra insurgencia, se instalaron en La Esperanza, al norte de Santa Cruz, y entrenaron a un regimiento con 600 efectivos, con su personal de cuadros y sargentos y suboficiales, y ese fue el efectivo que fue trasladado a la zona de operaciones para terminar con la guerrilla. Esa es la única intervención extranjera. Nunca participaron militares americanos en combatir a la guerrilla efectivamente. Eso fue una cuestión en la que se plantó el mando militar a través del general Obando. Somos nosotros los que vamos a combatir a la guerrilla, ayúdennos. Recibieron ayuda de Argentina, recibieron ayuda de Brasil en armamento, ración seca, municiones, y recibieron ayuda y entrenamiento de las Fuerzas Armadas norteamericanas, porque había un tratado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que habían firmado todos los países del continente, con excepción de Cuba, por el cual se obligaban las Fuerzas Armadas a cooperarse en caso de sufrir agresiones externas o subversiones como la que era la guerrilla comunista del Che. Entonces, no había ningún misterio en lo que significa la ayuda internacional que recibieron nuestras Fuerzas Armadas. Los campesinos prácticamente no apoyaron a la guerrilla, todos apoyaron el esfuerzo militar boliviano, y es gracias a ese apoyo y a las delaciones de los campesinos que se logran los dos golpes más fuertes contra la guerrilla, el de Vado del Yeso y el de la Quebrada del Churo. Y la población en general, eso los amigos periodistas les podrán decir cuál era la sensación en toda Bolivia respecto de lo que significaba esta aventura guerrillera. La siguiente. La guerra de guerrillas, escrito por el Che Guevara, les decía que habiendo él escrito un manual de cómo debía hacerse una guerrilla, en la práctica hizo muchas cosas contrarias.
con lo cual demostró que no tenía la aptitud de conducción estratégica de un movimiento guerrillero. Sigamos, porque eso es la siguiente. Una más. Esto es lo que decía el Che con relación a la estrategia guerrillera. En el primer momento, lo esencial para el guerrillero es no dejarse destruir. El golpeteo debe ser constante. Al soldado enemigo que está en un lugar de operaciones no se le debe dejar dormir. Las postas deben ser atacadas y liquidadas sistemáticamente. Hay dos condiciones cuya necesidad se apunta en cada minuto de la vida del guerrillero: la cooperación absoluta del pueblo y el conocimiento perfecto del terreno. Hay que conservar siempre una base de operaciones fuerte y continuar fortaleciéndola durante el curso de la guerra. ¿Cuál de esto, que es la concepción estratégica de una guerrilla, cumplió el Che? Nada, absolutamente nada. La siguiente. Sobre la táctica, uno de los puntos más débiles del enemigo, decía el Che, es el transporte por carretera y ferrocarril. Es prácticamente imposible vigilar metro a metro un transporte, un camino, un ferrocarril. La sorpresa en las vías de comunicación del enemigo da dividendos notables a la guerrilla. Las líneas de comunicación con el exterior deben contar con una serie de puntos intermedios de gente entera confianza en donde se puedan ir almacenando productos y donde puedan ir a esconderse los contactos en un momento determinado. Hay que mantener líneas estables para poder contar siempre con un mínimo de comida en depósitos, previendo cualquier contingencia desagradable. El Che operó, cuando estaba en esta jurisdicción de la 4ª División, cerca de las vías férreas, pero nunca atacó el tren. El tren de Santa Cruz hasta Yacuiba no fue atacado nunca por la guerrilla. Si lo hubiera atacado una sola vez, hubiera significado un gran esfuerzo para las Fuerzas Armadas controlar todos los trenes que iban y venían y toda la vía ferrocarrilera. Nunca lo hizo. O sea, él proclamaba esto en papel y en la práctica, teniendo la posibilidad, no lo hizo. Entonces también hay errores de conducción táctica muy importantes en la guerrilla. La siguiente. La siguiente, porque esto es una más. ¿Qué es lo que decía el Che sobre los militares? Los ejércitos estructurados y equipados para la guerra convencional, que son la fuerza en que se sustenta el poder de las clases explotadoras, cuando tienen que enfrentar la lucha irregular de los campesinos en el escenario natural de estos, resultan absolutamente impotentes. Pierden 10 hombres por cada combatiente revolucionario que cae, y la desmoralización cunde rápidamente en ellos al tener que enfrentarse a un enemigo invisible e invencible, que no les ofrece ocasión de lucir sus tácticas de academia y sus fanfarrias de guerra de la que tanto alarde hacen para reprimir a los obreros y estudiantes en las ciudades. El Che confiaba en que el ejército de Bolivia nunca se iba a adecuar a la lucha antiguerrillera, que iba a seguir con su doctrina de guerra convencional. La respuesta rápida de las Fuerzas Armadas fue equipar y entrenar a unidades contra insurgencia. Y esto que ellos dicen no les funcionó. Eso de que por cada soldado guerrillero que caen 10 soldados de las fuerzas convencionales, no fue así. Prácticamente 1 a 1 fueron las bajas del ejército boliviano y de la guerrilla. Entonces, hasta en esa concepción del impacto y de la desmoralización que significa una baja en las Fuerzas Armadas, el Che se equivocó. La siguiente. Bueno, esto es lo que decía el Che en un discurso de la ONU. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Eso él justificaba fusilar a sus prisioneros. Lo dijo en diciembre del 64. El odio intransigente al enemigo convierte al combatiente en una efectiva, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Lo escribió en la revista cubana Tricontinental en 1967, apareció ese escrito. Entonces, para el Che, fusilar no estaba mal. Matar no estaba mal. El que se lo haya fusilado, ¿por qué va a estar mal? Si ese era el credo que él predicaba. La siguiente. A partir de su muerte ocurre la creación del mito, la figura icónica del Che Guevara. El objetivo, compensar la derrota política y militar del castrismo frente a un pequeño ejército como el boliviano sin equipamiento adecuado. Lo convierte en el guerrillero heroico, el conductor militar exitoso, el valiente líder político, dispuesto al sacrificio, y que su muerte significó una pérdida para el mundo. Todo eso es la construcción de un mito. Pero si ustedes analizan cada uno de esos puntos, en la realidad ninguno de ellos es cierto. Siguiente. Una más.
Ellos son los primeros oficiales que murieron en las emboscadas. Las unidades de policía militar del Ejército de Bolivia llevan su nombre en homenaje. No murieron en vano, porque los que mueren por la patria nunca lo hacen. Siguiente, por favor. Ese es un monumento que mi padre se empeñó, junto a varios oficiales del servicio pasivo, de construir en la ciudad de Santa Cruz. Cuando tengan oportunidad de visitar Santa Cruz, vayan a la Plaza Litoral, que está a una cuadra del Segundo Anillo, en la zona del Trompillo, y van a encontrar ese monumento. En esta cara frontal del monumento están los nombres de los 56 caídos durante la guerrilla, y también el del perro Tempestad, que era un perro guía de un policía y que fue acribillado por los guerrilleros, y las unidades militares que participaron con sus emblemas. Y en el anverso, la siguiente fotografía, están los nombres de todos los oficiales de todas las unidades que combatieron contra la guerrilla. Siguiente. Como conclusiones, la campaña del 67 sirvió para que en Bolivia en los siguientes años se abandone la lucha de la teoría de la lucha armada y se busque la vía democrática para resolver nuestros problemas. El luto y dolor a tantos hogares no justifica lo que aconteció. Bolivia y su ejército hicieron respetar su soberanía y dignidad. Pueden cambiar las ideologías, pero el respeto a la patria no puede variar. El cambiar de imperio o de influencia externa jamás resolverá nuestros problemas. Debemos resolverlos nosotros mismos. Esas son las conclusiones. Como les decía al principio, esta es una conferencia que dictaba mi padre. Me siento honrado de habérselas podido transmitir el día de hoy. Si hay alguna pregunta en el auditorio que yo pueda absolver, con mucho gusto, pero creo que eso lo haremos después de que los señores periodistas hagan su exposición. Muchísimas gracias por la atención. Dios los bendiga. Bien, queridos compañeros, hemos escuchado al doctor Gary Prado. Hoy nos toca también escuchar ya al licenciado Humberto Bacaflor y al licenciado Juan Carlos Salazar. Sí, por favor. Buenas. Espero que el micrófono no esté demasiado alto. Para decirles lo que quiero decirles, voy a remedar a un novelista mexicano que se llama Juan Rulfo y que escribió una famosa novela que se llama Pedro Páramo. Y comienza de una manera genial. La novela esa comienza de una manera genial, me encanta, y me imagino que todos ustedes que lo habrán leído, les encanta. Comienza así la novela de Rulfo. El personaje comienza diciendo: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Bello, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirles que vine a Camiri ahora, después de 57 años, porque me dijeron que aquí vivió un periodista joven que se llamaba como yo. Tenía 24 años entonces, y fue enviado por un periódico católico de La Paz, Presencia, para ocuparse de la guerrilla del Che que acababa de estallar. Era el 23 de marzo, en la noche, cuando Presencia da la noticia de la emboscada de Ñacahuazú, que en la redacción de Presencia todos los periodistas se reúnen en la oficina del director y deciden: ¿y ahora qué hacemos? Esto es una guerra. Tiene que ir un enviado especial a Camiri. ¿Quién? Dicen. Los casados
que eran mayoría, deciden que vaya algún soltero. Y habían 2 solteros en la redacción. Y como yo era el más soltero de los 2, me mandan a mí. Entonces parto de La Paz, en el Lloyd Aeroboliviano, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Camiri, me alojo en el Hotel Beirut, que ya lamentablemente no existe. Me prestan una máquina de escribir, marca Royal, de esas grandes, y escribo mi primera crónica, que comienza diciendo: el ejército boliviano ha decidido crear a la altura de Valle Grande un cordón militar porque presume que los bandoleros, así se les llamaba, van a tratar de escapar hacia el norte. Estoy hablando de una noticia de marzo del 67, que yo le escribo y que podía haber servido de advertencia para el jefe guerrillero, ¿no? Porque en esa época la radio La Cruz del Sur leía todos los periódicos de La Paz. Entonces, un guerrillero con una radio se hubiera enterado de que el ejército había preparado a la altura de Valle Grande, o estaba preparando un cordón militar a cargo del coronel Andrés Selich Shop. Y en efecto, en octubre, estos guerrilleros van a dar a Valle Grande y se encuentran con mi capitán Gary Prado Salmón. Ahí se acaba la historia del Che Guevara. Esta es una historia que a mí me ha impactado mucho en mi vida, porque a raíz de esta mi presencia en Camiri, cuando yo tenía 24 años, me hago de amigos acá en Camiri, periodistas. Llegan a haber 200 periodistas extranjeros en Camiri. Había que llevar el texto que habías escrito al telégrafo, donde había un señor que con el sistema Morse lo transmitía, y a los militares se les ocurrió que tenía que haber una especie de censura para que no se transmitan cosas que no le convengan a Bolivia. Y entonces había un mayor de apellido Echeverría que con un lápiz rojo tachaba los textos que nosotros queríamos enviar. Pero a las pocas semanas, una empresa privada, Cable West Coast, pone unos teletipos y se resuelve el problema. Ya el pobre amigo telegrafista no se queda temblando después de tanto trabajo. Y así hago uno de mis amigos, un inglés, que resulta que nos hacemos muy amigos, y a los 13 años, en 1980, me invita a ir a trabajar a Londres. ¿Ya? O sea, mi vida había cambiado muchísimo. Al año siguiente de la guerrilla del Che, el 68, yo soy enviado becario a Roma. Y ahí me entero de que la imagen internacional de Bolivia había cambiado radicalmente. Para los europeos, Bolivia significaba, el nombre con el que lo relacionaban a nuestro país era Simón Patiño. Pero a partir del 67 se llamaba Che Guevara, el guerrillero argentino que vino a morir el ay aquí, como dijo una campesina de la zona de la Higuera. Entonces ahí me entero de este cambio, y me entero de cómo es que la imagen
la causa, a pesar de todo lo que ha explicado Gary, la causa del Che Guevara recibe simpatías. Me acuerdo que el 82, cuando yo ya estaba trabajando en Londres, una empresa de remates, Sotheby's, anuncia que estaba a punto de rematar los diarios del Che Guevara que habían sido extraídos de la caja fuerte del ejército y llevados a Londres para venderlos. Y entonces, como yo estaba trabajando ahí, me presento en Sotheby's y les digo, me interesa saber porque yo estuve, no me diga, y entonces les interesaba que algún boliviano, ¿no? Confirmara que se trata de esos documentos y me permiten hurgar los diarios del Che y en efecto eran los diarios del Che. Entonces agarro, me pongo a leer, encuentro unos documentos que no habían sido difundidos hasta ese momento, sobre todo documentos de mensajes a Fidel Castro, y escribo unos artículos desde Londres que se publican en 73 países. 73 países. Ese era el impacto que tenía la imagen del Che Guevara en el mundo entero. A propósito de eso, Jorge Luis Borges, el mejor escritor argentino, dice que lo que pasa es que la derrota goza de un grado de dignidad del que no goza la victoria. Entonces el derrotado es el pobrecito, ¿no? Y goza de dignidad. Es más o menos, él menciona el caso de Troya, ¿no? ¿Por qué se llama la guerra de Troya cuando en realidad fue una guerra que ganaron los griegos? Porque Troya fue derrotada, ¿no? Entonces, todo eso, respecto de algunos detalles que mencionó Gary, yo quiero decir que el ex ministro, uno que fue ministro de gobierno de Torres, Jorge Gallardo Lozada, en un libro que escribió, reveló que en esos días claves hubo una consulta que hizo Barrientos a los jefes militares del país. ¿Quiénes votan porque se lo mate y quiénes votan porque no se lo mate? Y según reveló en ese libro Jorge Gallardo Lozada, todos hicieron así, que se lo mate, menos uno, el general León Colle Cueto, que era hermano de un líder del Partido Comunista de Bolivia, León Colle Cueto. De todos modos, el Che Guevara es ejecutado, como relató Gary con un detalle muy bueno. Cuando me preguntaron si vas a ir a esta reunión, y como yo tengo total simpatía por la defensa del país, cuando me dijeron en presencia tienes que ir a Camiri, yo dije, ¿y ahora qué país nos está atacando? ¿Qué territorio nos quieren quitar? Porque como todos los vecinos ¿no? nos han hecho ataques y nos han arrebatado territorios, ¿a qué estoy yendo yo? A Camiri. Esa era la pregunta que nos hacíamos muchos bolivianos, ¿no? Entonces, yo encuentro que hemos visto cómo el ejército ha respondido muy bien, ¿no? Ha defendido el país de unos invasores extranjeros armados, los ha derrotado. Yo estoy muy contento de eso. Y cuando me dijeron tienes que ir a Camiri, ¿qué se va a llamar la reunión? Y yo dije que se llame Mario Terán, ¿no? Pero era un chiste, ¿no? Entonces esa es la historia más o menos rápida que les quiero contar. Ha sido excelente la exposición de Gary. Mis asuntos personales, he tenido amigos, amigas aquí en Camiri. Por supuesto, yo ahora ya tengo 80 años,
y no los 24 de entonces. Yo me temo que no voy a encontrar a ningún amigo ni ninguna amiga, pero tengo muchísimo cariño por esta ciudad. Me he encontrado con que ya no es un pueblo, es una ciudad grande, llena de gente muy interesante, y me alegra muchísimo haber retornado, haber venido a Camiri, porque me dijeron que aquí vivió un joven periodista que se llamaba igual que yo. Gracias. Bien, buenas tardes a todas y todos. En primer término, muchísimas gracias a la facultad por acogernos esta tarde. Contento de mi parte de venir. He retornado a Camiri como Humberto, yo después de 56 años, desde el 67, aunque el 70 volví por poco tiempo para cubrir la liberación de Regis Debray en diciembre del 70. Humberto Bacaflor, José Luis Alcázar y yo, que tenemos un libro sobre esa cobertura, sobre la cobertura de la guerrilla del Che, que se llama La guerrilla que contamos. Es un libro que está agotado, pero yo creo que Humberto, José Luis y yo somos los últimos sobrevivientes de los periodistas que cubrimos esa guerrilla. Humberto tenía 24 años, José Luis Alcázar 24 y yo tenía 22, por lo tanto yo era más soltero que los dos. Y claro, como Humberto, cuando estalla la guerrilla, estalló el 23 de marzo, pero nos enteramos el 26 porque el gobierno no difundió de inmediato la noticia. Supongo que también las dificultades que había para transmitir. Entonces también yo trabajaba en Fides, en Radio Fides y en la agencia Fides, Humberto y José Luis en presencia, y José Luis también trabajaba para Fides. Entonces, claro, en Fides, también como en presencia, dijimos, ¿cómo vamos a cubrir este acontecimiento? No teníamos corresponsal en la región. Entonces el director de Fides me envió, me dijo que venga. Yo vine por una semana. No se sabía en ese momento que eran guerrilleros, habían dudas, unos decían que eran contrabandistas, otros abigeos, que eran falangistas, en fin, y mucho menos tampoco se sabía que Che Guevara estaba al frente de esa partida. Yo en esa época estaba estudiando Derecho, no había periodismo todavía en Bolivia, y me vine con un maletín, con 2 mudas de ropa por una semana, y me quedé un año hasta que terminó el proceso a Regis Debray. Obviamente ustedes se pueden imaginar, para un joven periodista de 22 años que está empezando en el oficio, que le toca cubrir un acontecimiento tan importante, pues obviamente marca su vida, y a mí me marcó la vida personal y la vida profesional. Como Humberto, también yo empecé trabajando como había una gran demanda por la información en todo el mundo, me contrató una agencia internacional y yo empecé a trabajar, y después hice mi carrera en esa agencia internacional, la Agencia Alemana de Prensa, DPA. Incluso llegué a dirigir su servicio internacional en español en Madrid. Y a lo largo de mi vida me ha tocado cubrir muchos acontecimientos de este tipo. He cubierto varios conflictos armados, me ha tocado cubrir la Guerra Sucia Argentina, el conflicto centroamericano, el alzamiento indígena zapatista de Chiapas, etc. Pero créanme que no es nostalgia, pero yo tengo un gran cariño por Camiri y por ese hecho. Yo tenía un amigo español, para que vean la importancia que tuvo en todo el mundo
para el mundo periodístico, esa cobertura, un amigo español del diario La Vanguardia de Barcelona me decía: qué suerte que has tenido de cubrir ese acontecimiento. Yo hubiese pagado por cubrirlo. Y claro, uno dice, pues a mí, yo no he tenido que pagar, todo lo contrario, me han pagado. Bueno, digo, he vuelto después de tantos años a Camiri, hablábamos con Humberto, realmente nos hemos sorprendido, no es el pueblo que habíamos conocido, es una ciudad que ya es más que ciudad intermedia. Con decirles que en esa época las calles no estaban pavimentadas, llovía y era un barrial tremendo, no había comunicaciones, obviamente no existían los celulares, no existían teléfonos fijos, lo que había era comunicación por radio. Había una estación de radio donde tú ibas, solicitabas, se llamaba Conferencia con La Paz, y entonces ibas y te comunicaban y decía: atención La Paz, aquí voy a pasar mi mensaje, cambio, adelante Salazar, pase la noticia, cambio, y pasabas la información así. Lo otro, veníamos todos los periodistas con una máquina de escribir que ya no se usan tampoco, no habían computadoras, no habían laptops, no había nada, escribíamos nuestros textos, íbamos al aeropuerto de Choretti con nuestro escrito a buscar a un viajero para que el viajero llevara la noticia, nuestros textos a La Paz, y desde La Paz ya eran transmitidos a todo el mundo. Esto fue durante un año. Ahora, Camiri en esa época, en toda la región, era el pueblo más importante. Imagínense lo que era Muyupampa, lo que era Lagunillas. Ahí no había ninguna posibilidad de transmitir nada. Había que entrar y salir para poder escribir acá y enviar, utilizar viajeros o enviar por telégrafo Morse, por el telégrafo a La Paz. A mí me tocó entrar a Ñacahuazú cuando, con una partida con un grupo del ejército que lo comandaba el capitán Oxa. Entramos, fuimos hasta Lagunillas, hasta la casa de la Calamina, y de ahí entramos caminando por el río, con el agua hasta la cintura. Hasta la cintura caminamos varias horas hasta llegar al campamento central. Fue poco después del primer choque, y evidentemente no había otra manera de entrar a la zona que le llamaban la zona roja, la zona guerrillera para un periodista. O entrabas con el ejército o no entrabas. Y si entrabas con el ejército, como fue mi caso, tenías que vestir el uniforme militar. Nos ponían el uniforme militar. En el libro que publicamos con Humberto y José Luis, publicamos varias fotos. Nuestro colega José Luis Alcázar, que no pudo venir, él fue el único periodista que estuvo presente, que cubrió un combate. No recuerdo cuál combate fue, pero él presenció, tomó fotos muy impactantes del combate. Y también fue el periodista que dio la primicia de la captura del Che, porque él estaba cubriendo la información en Valle Grande. Y él se enteró de casualidad porque escuchó la comunicación por radio que comunicaban y decían: hemos capturado a papá, al Che. Entonces él inmediatamente pasó la noticia a Radio Fides, donde también trabajaba, y Radio Fides difundió la noticia esa misma noche. Yo sigo creyendo que eso probablemente salvó la vida al Che por 24 horas, porque el gobierno ya estaba informando que el Che había muerto en combate. Pero salió esa noticia, entonces se preguntó. Ahora yo pienso que, con el tiempo, la captura del Che, la captura de Regis Debray, que ya en esa época era un intelectual muy famoso, desató una campaña mundial sin precedentes, en el que participó incluso el Papa, el presidente de Francia, el presidente de Italia, que pedían al gobierno que lo liberen, Y yo digo que esa campaña le salvó la vida a Regis Debray, pero condenó a muerte al Che. ¿Por qué? Porque el ejército no iba a cometer los mismos errores que había cometido con Regis Debray, y tomó la decisión
de la ejecución, como ya nos relató Gary. Bueno, fue una cobertura, como les digo, muy impactante, de las que yo guardo todavía un recuerdo imperecedero, que yo digo, he estado después en conflictos similares en la Guerra Civil Centroamericana, en Chiapas, que han sido también conflictos armados muy difíciles, pero yo creo que pocos acontecimientos del siglo XX han sido tan importantes como este que vivió Camiri y la zona circundante. Me da gusto ver, hemos estado hoy día con Humberto visitando lo que era el casino militar, donde está el museo, donde estaban las celdas de Regis y Bustos. Y yo guardo en el libro algunas fotos todavía del día que yo me entrevisté ahí, que lo entrevisté en el patio del casino militar a Regis. Y claro, hasta ese edificio ha cambiado muchísimo de lo que era entonces. Entonces eran 2 cuartitos de adobe, que serían de unos 5 metros, bueno, del tamaño que son ahora obviamente, pero ahora se los ve obviamente mucho mejores de lo que eran entonces. No había conocido el camastro donde dormía Debray, porque obviamente no nos dejaban entrar a la celda. Y también estuvimos en la biblioteca petrolera, donde fue el Consejo de Guerra, que condenó a los dos, que condenó a Regis y a Ciro Bustos durante varios meses, y que precisamente se va estos días, no me acuerdo exactamente qué día es un nuevo aniversario de eso, yo creo que fue a fines de octubre, porque fue después de la muerte de Che que terminó el proceso. Y como ya contó Humberto, había fácilmente en determinado momento más de 300 periodistas de todo el mundo, además periodistas veteranos de guerra, periodistas que habían cubierto la guerra de Vietnam, que habían cubierto la invasión de los marines a Santo Domingo, pero realmente eminencias del periodismo, eminencias. Y claro, yo me acuerdo que tener un lugar a tiempo, sacar a tiempo la información, era una batalla impresionante, porque los 200 corríamos primero al telégrafo, y después West Coast, la empresa de telecomunicaciones, instaló al lado de la biblioteca un telex, que fue la primera vez que llegó un telex a Camiri. En esa época solo había telex en La Paz, no había ni en Cochabamba ni en Santa Cruz. Entonces trajeron un telex especial para facilitar el trabajo de los periodistas. Bueno, fue, como ustedes ven, una experiencia muy grande, muy linda, profesional, humana, y claro, volver después de tanto tiempo, revivir todos esos acontecimientos, todas esas vivencias, recordar de amigos y amigas de la época, que también eran solteras, por supuesto. No sé cómo no nos casamos acá, Humberto, que eran unas chicas muy hermosas como siempre, las camireñas. Y claro, tiene un impacto muy especial para alguien como nosotros, ¿no? De haber venido muy jóvenes y volver a nuestra edad. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición. Bien, queridos compañeros estudiantes universitarios, distinguida concurrencia, es importante de pronto darnos unos pequeños minutos para, si tienen alguna consulta, ¿no?, al doctor Gary Prado y a los distinguidos licenciados periodistas, nos gustaría que ustedes las puedan hacer. Tiempo, por poco tiempo, le va a
Gracias, Flor. Sí, este es uno de los mitos que Fidel Castro y todo el gobierno cubano se encargaron de construir, de que la CIA había decidido la suerte del Che. Hay un sistema en los Estados Unidos de desclasificación de documentos secretos cada cierto periodo. Justamente cuando se cumplieron los 50 años de la ejecución de Guevara, se desclasificaron unos documentos y a mi padre le llegó, que es el reporte del jefe de estación de la CIA en La Paz a el jefe de la CIA en Estados Unidos para su conocimiento del presidente Johnson. Y ahí dice que el ejército boliviano, el presidente y el ejército boliviano decidieron la ejecución del Che sin conversar con la embajada y que para ellos había sido una decisión estúpida. En esas palabras lo pone el agente de la CIA. O sea, con esto, con ese documento que es oficial de los Estados Unidos, queda demostrado palmariamente que fue una decisión del presidente Barrientos, el presidente Obando y el general Torres, porque los gringos hubieran querido llevárselo. Después hay otros documentos que hablan de que la intención de los norteamericanos era llevárselo al Che, ¿no? Para interrogarlo y para exhibirlo como una presea, como una victoria, digamos, contra el castrismo. Pero la decisión fue soberana, absolutamente soberana, y eso está demostrado a través de ese documento. Y mi padre lo escribe en su libro, que consultó con el general Obando años después, cuando el general Obando estaba exiliado en Madrid. Mi padre fue destinado allá y lo visitó y le preguntó, porque ya tenía mi padre la intención de escribir el libro sobre la guerrilla, y le preguntó, ahí fue la primera vez que él tuvo el dato cierto de que la reunión de estos tres generales fue en la que se tomó la decisión. Pero también es evidente que hubieron muchos errores de comunicación de parte de las Fuerzas Armadas y del gobierno respecto de cómo fue que ocurrió la ejecución del Che. Porque, como decía hace un momento Juan Carlos, mientras se decía ejecútenlo, lo hemos capturado o que lo vayan a ejecutar, ya corría la bola de que había caído en combate. Y después dijeron que había caído a consecuencia de las heridas, pero los campesinos que lo vieron llegar a la higuera lo vieron caminando. Entonces, ¿cómo se va a morir, digamos, con las heridas? Y después que esas heridas de la autopsia las había recibido durante el combate, y son heridas que están en el tórax, en las clavículas, en el abdomen, y obviamente no había sobrevivido, digamos, ¿no? Ni siquiera unos minutos. Entonces, hubieron muchos errores de comunicación que dieron lugar a que se tergiverse la realidad. Y inclusive mi padre, por haber sido el oficial que comandaba el combate, fue en algún momento señalado como el ejecutor del Che. Al poco tiempo de la guerrilla, él recibió un permiso para viajar y se fue con mi madre a Buenos Aires, y dice que caminaban por una peatonal y de repente mi madre le dice a mi padre: agachate, agachate, y seguí caminando, y ella se para en un puesto de revistas y compra una revista donde había una foto de mi padre que decía: este es el asesino del Che. O sea, a ese nivel llegó. Y claro, mi padre no podía reclamar porque oficial subordinado, pero mi abuela, o sea, la madre de mi padre, le reclamó al presidente Barrientos que dignificara el nombre de este oficial, y efectivamente el presidente Barrientos, después de muchos dimes y diretes, asumió públicamente la responsabilidad de la ejecución del Che. Hay datos de prensa de esa época en la que dice: yo ordené que lo ejecuten, y se acabó, no hay más discusión. Entonces, sí fue soberana y sí hubieron muchos errores para comunicar la decisión y el momento. ¿Alguna otra? Sí. Mediante ley 332 del 17 de enero del 2006 se ha declarado benemérito de la guerra en Yancahuazú a los defensores, soldados. Sin embargo, sabe usted que se les ha negado una renta, se los han tratado de la peor manera y ahorita solamente quedan vivos el 30%. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve? Bolivia siempre ha sido grata con sus defensores. Eso ocurre. Mi padre fue presidente de esta organización de beneméritos de Yancahuazú,
y en el gobierno de Rodríguez Bercé me parece que sale esa disposición, les ofrecieron en el legislativo declararlos beneméritos, pero a condición de que no pidan renta. ¿No es verdad? O sea, como una especie de chantaje, digamos, ¿no? Ya les reconocemos su esfuerzo y su haber salvado a la patria, pero no pidan plata. No es que había muchas opciones, digamos, ¿no? El Estado es el Estado y decide lo que hace con su dinero, pero lamentablemente no somos gratos con quienes tuvieron la valentía de asumir su compromiso de defensa con la patria, eso es evidente. Yo tuve la dicha de ayudar a construir ese movimiento que han conocido como dirigente de la OPB del barrio 21, y la alegría de ver al general Banzer con 8 regimientos inaugurando esa obra para rendir homenaje a él. Imagínense qué cosa hermosa, qué cosa histórica. Y a los años el gobierno del MAS iba a rendir homenaje a Valle Grande, y no aquí los obligaron a que los militares no rindan homenaje a esta gente como se hacía en la época de Banzer. Cada año desfilaban los regimientos como justo reconocimiento a esta gente que ofrendó su vida. Esa disposición de los altos mandos está de Evo Morales asumió el poder político. Así como les a los oficiales de la Reserva Activa, el servicio pasivo, visitar instalaciones militares, también prohíben al efectivo rendir homenaje al soldado boliviano que combatió a la invasión guerrillera. Pero eso es política, y lo que la sociedad civil tiene que hacer es sobreponerse a esa política y sí rendir el homenaje que merecen los que defendieron a nuestra patria. Ya usted conoce que presentó un proyecto de ley al Consejo Municipal para que se declare patrimonio histórico y cultural a este monumento como un justo homenaje a esta gente, y además se va a constituir en un ícono turístico para nuestra ciudad. Merecido. Muy bien. Muchas gracias. Perdón, mi coronel. Felicitar a esos grupos selectos de que nos han traído memorias tan hermosas como Camila, se convirtieron en todas las operaciones de la guerrilla del 77, que tenía 10 años. La pregunta que viene a mi mente, que le hice a los cubanos de policía: ¿los restos del Che Guevara fueron llevados a Cuba o no le encontraron? Esa es mi pregunta. Mire, yo tengo una percepción personal que compartí con mi padre respecto de esos restos. Sánchez Lozada autorizó su búsqueda, ¿no? Después de que el general Vargas dijo más o menos dónde lo había enterrado, etc. El propio general Vargas, por instrucción del general Obando, cuando era capitán Mario Vargas, por supuesto, recibió la instrucción de incinerar los restos. Y él le contó a mi padre que había estado durante 3 días echándole querosén a esos restos para que ardan. Obviamente así no se van a incinerar restos, se requieren altas temperaturas para cremar un cuerpo. Pero obviamente también ese querosén que les habría rociado quemó las carnes, las vísceras, etcétera, de esos guerrilleros, que no eran 2, eran 6 u 8, me parece, los que tuvo que enterrar Mario Vargas. Y bueno, el fuego algo tendría que haber afectado ciertos huesos, los huesos de las costillas, que son los más pequeños, ¿no? Los huesos de las manos, bueno, en el caso de Che ya no tenía manos, pero de los pies, etc. Lo raro es que cuando descubren los supuestos restos, aquel que le atribuyen al Che Guevara obviamente no tiene las manos, pero está con la chamarra que el Che tenía cuando fue capturado, supuestamente. Pero si ustedes ven las fotos del cadáver del Che expuesto en la lavandería del Hospital Señor de Malta de Valle Grande, él ya no tenía la chamarra puesta. Entonces, ¿lo van a vestir para enterrarlo? No tiene mucho sentido que le hubieran puesto la chamarra después de que lo tenían desnudo para enterrarlo. Pero además primero lo quemaron. Entonces la chamarra se hubiera chamuscado, pues, ¿no? Entonces, para mí que
Cuba, ante la necesidad de seguir alimentando al mito, falseó esos restos y se le acababa el tiempo. Entraba el gobierno del general Banzer, que ya había ganado la elección del 97. Entonces era obvio que no iba a dejar el general Banzer que esa búsqueda siga, por un tema de respeto a las Fuerzas Armadas. Entonces, los cubanos creo que apuraron el hallazgo y nos hicieron creer que habían llevado los restos del Che a Cuba, pero particularmente creo que eso es falso. Muchísimas gracias. Sí. Por venir y a lo que han hecho posible esto. Yo conocí todo lo que es el Vado de Yeso, Atarenda, Yumao por problemática ideológica Rositas. Entonces aquí van a ser dos preguntas que le voy a hacer. Una es, ¿qué opina sobre el uso político que se ha hecho el Che? Tanto la COU lo tiene como símbolo y por si la chiquitanía no es una comunidad campesina, son avasalladores, ¿no? Que se llama Che Guevara. ¿Qué opina de ese uso que le dan? ¿No? Esa es una, y la segunda es ¿qué opina usted sobre la hidroeléctrica Rositas que se iba a hacer, que no se está haciendo porque está haciendo una falla tectónica, ¿no? No se va a hacer, pero eso iba a sepultar lo que era toda la ruta del Che. ¿Qué opina de esa cosa? Ya. Respecto a lo primero, cualquier político va a utilizar algo que le convenga. En este caso, Fidel construyó el ícono, el mito del Che Guevara, del guerrillero heroico, como lo habíamos visto en las diapositivas, y eso le ha servido y le ha beneficiado a nivel latinoamericano fundamentalmente, pero sí en otros países también. Y el hecho de que nuestra central obrera boliviana o la departamental, la regional, utilicen la efigie del Che, es una intención de identificarse con él. Hay mucha influencia de los partidos comunistas, socialistas, de izquierda, en estas organizaciones sindicales, pero lo evidente es que cuando se supo que había una guerrilla y se supo que era el Che Guevara, ninguno de esos organismos sindicales, políticos, etcétera, vino a sumarse a la guerrilla. Y lo hemos visto en esos gráficos que les iba mostrando, el Che se quejaba de que no había incorporación. Entonces, hay muchos que son buenos para decir, para figurar, pero a la hora de la acción son muy cobardes. Y yo creo que esos son los que utilizan la imagen del Che, porque cuando pudieron, no estuvieron a su lado. Hay una segunda pregunta que hacía él respecto de estas comunidades. En Santa Cruz, por ejemplo, hay una avenida Che Guevara y no hay ni una sola calle, ni un pasillo con el nombre de ninguno de los 56 muertos defendiendo la patria. ¿Por qué? Porque hubo un concejal que se animó a proponer y zunchó hasta que consiguió que sus colegas le aprueben. Nos falta compromiso con los valores de nuestra propia patria. Y eso es un tema de la sociedad civil. Somos nosotros los que tenemos que tener el compromiso de reconocer, como lo han hecho aquí en Camiri con ese monumento, como propugnaron los oficiales del servicio pasivo en Santa Cruz con ese monumento a los que ofrendaron su vida. Gracias. Pero en esta ocasión no nos hemos reunido a hablar del Che. O sea, el Che tenía su ideología, su equipo, su gente, era de otro país, vino aquí, sino que hemos venido a hablar de gente como el combatiente aquí, el presidente de los guerrilleros, por ejemplo, y intentar ver el sentimiento, digamos, ¿no? Porque él estaba bajo bandera, y bajo bandera quiere decir tenés que defender tu patria ante quien venga, y peor si es extranjero. Entonces, la ideología del Che sea buena o mala, cada uno la sabe interpretar si la conoce, porque con el tiempo se está difumando, se está dividiendo, ya son stickers y el Maradona tenía así. Lo que se intenta hacer en este caso, y yo le agradezco mucho a los expositores, han hecho una exposición tan equilibrada
que no han glorificado al ejército ni a los guerrilleros, es obvio. Pero sí, el papá del doctor Gaby, a quien tuve el honor de tenerlo en mi casa en una reunión y que hablaba, él ya estaba en silla de ruedas. Yo tengo ese sentimiento muy profundo en el corazón. Y cuando dijeron que iba a venir los señores jóvenes periodistas, solteros, yo saltaba de alegría porque capaz que cuando he pasado por ellos me han dicho, chicos, vení, anda a comprarme una soda de amigo. Porque en ese momento, si ustedes se imaginaban, uno decía, cualquier ratito con el amigo religioso me va a tirar una bomba. Porque a mí no pensaba eso. Tal era la psicosis para los chicos que en el cerro Sararena iban a poner el símbolo de IPCB, ¿no? Y empieza a pintarla la letra Y, ¿no es? Y nosotros desde acá abajo, esa es una avioneta que han tomado los petroleros, pensábamos. O sea, esas emociones, esas sensaciones, esos sentimientos y el respeto que debemos tener para quienes bajo bandera van a defender la patria, mueren, quedan heridos y por último quedan olvidados. Bien dicho está en el cartel que hemos puesto: un soldado de la patria no muere cuando lo matan, muere en vida incluso cuando la patria se olvida. Entonces la patria en este momento lo que está haciendo con las tendencias ideológicas de los que están en el poder, es decir, no les hagan ningún homenaje a los militares que han defendido la patria. Es contradictorio. Entonces, ¿a quién vamos a rendirle este homenaje? ¿Me tengo que ir a Rusia a rendirle homenaje a Putin? No, es de extranjero, es de la izquierda. Y gana la guerra, alguna vez los rusos no van a sacar la pública. Pero ¿quién nos lo va a defender? Nosotros, nuestra gente, los que estamos bajo bandera. Eso es lo que quería decir. No desviemos la charla. Este es un homenaje para nuestros héroes. No es una idea. Felicidades. Muchas gracias. Yo quiero todavía visitar. Esta es nuestra historia. Queremos nosotros posesionar no solamente el juicio histórico, sino todos los acontecimientos que nuestros padres, nuestros héroes, nuestros excombatientes han vivido. Yo quiero pedirle fraternalmente a nuestros dos queridos periodistas que de alguna manera de pronto nos puedan hacer llegar. Ustedes tienen, no sé si vía lo que tienen como parte del libro, de la historia. Nosotros lo estamos haciendo traer de Estados Unidos ya, 2 libros, ¿no?, para nuestro museo. Y también a Gary queremos pedirle muy fraternalmente, con mucho cariño, queremos tener también las fotografías de ustedes, excombatientes, de su papá, que son nuestros héroes. ¿Ya? Esta es nuestra historia tenemos nosotros que aprenderla, quererla y defenderla. Muchas gracias a ustedes.